Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver la clase de marcadores analíticos de la función renal. Mi nombre es Francisca Peña Dardellón, soy nutricionista, magíster en alimentos, en nutrición y alimentos, soy académica en la Universidad Mayor y también docente del módulo de enfermedad renal crónica de la Universidad de Chile. Soy miembro de la Fundación de Salud Renal Integral y del Comité de Redes Sociales en la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo. Eh, Vamos a ver varios temas hoy día en la clase, dividido en dos partes para que no se haga tan largo, pero estos son todos los temas que vamos a ver y que vamos a intentar tratar de tener un poco claro cómo es la analítica, los exámenes de laboratorio y la interpretación de ellos. Para comenzar, entonces, vamos a un poco definir la enfermedad renal crónica e identificar cómo lo diagnosticamos. Y nosotros hablamos de enfermedad renal crónica tal como dice aquí a cualquier alteración en la función o en la estructura renal. Este deterioro debe durar 3 meses o debe ocurrir durante 3 meses para poder diagnosticarlo como enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el primer mensaje es con solo un examen de laboratorio no podemos hacer el diagnóstico. Requerimos de más de uno, al menos dos o tres, durante 3 meses que nos indiquen la alteración en la función o bien de la estructura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros medimos? Es la reducción o disminución irreversible del número de nefronas. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos la alteración en la función? Específicamente con la tasa de filtración glomerular o velocidad de filtración glomerular. Y nosotros podemos diagnosticar enfermedad renal crónica con esta disminución de la tasa de filtración glomerular, con o sin evidencia de daño renal. Y el daño renal, la manifestación más común es la proteinuria o la microalbuminuria. Por lo tanto, la patogénesis, la enfermedad renal crónica, ocurre por una cantidad distinta, heterogénea de condiciones que llevan a tener riesgo de enfermedad renal crónica, entre ellas todas las que aparecen aquí, las enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, también las enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes. Injuria renal aguda es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica en el futuro. Por lo tanto, cualquiera de estas enfermedades o condiciones que están aquí van a situar a la persona como tener un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica y una disminución progresiva del número de glomérulos. No olvidemos que la que el riñón tiene bastantes funciones, específicamente cuatro funciones excretoras, de homeostasis, de metabolismo y funciones endocrinas. Por lo tanto, a medida que se van dañando cada una de estas funciones, vamos a tener cierta evidencia fisiopatológica. Por ejemplo, cuando se daña su función excretora, vamos a ir acumulando desechos metabólicos como la urea, como creatinina, pero también recuerden que hay drogas de excreción renal y también hay muchas más toxinas aparte de la creatinina de la urea. Su función homeostática, mantener el equilibrio del agua, el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base, la presión arterial a través del eje renina-angiotensina y el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, las alteraciones a la función renal nos van a llevar a edema, alteraciones del sodio, del potasio, del fósforo, acidosis metabólica, dislipidemia o hipertensión arterial. Su función endocrina, el riñón secreta eritropoyetina, que nos permite la maduración de los glóbulos rojos, así como también vitamina D. Por lo tanto, también la pérdida de la función renal se va a traducir en alteraciones anémicas y alteraciones del metabolismo óseo mineral, del sistema inmune, desde la menor hidroxilación de vitamina D activa. Y en relación al metabolismo, el riñón participa en el catabolismo de hormonas peptídicas como la insulina, como el glucagón, como la paratormona. Por lo tanto, todas estas hormonas o estas hormonas van a verse aumentadas. Las personas diabéticas puede que requieran menos insulina porque a medida que tienen menos función renal, pierden la capacidad de ir eliminando la insulina, tienen más riesgo de hacer hipoglicemia. Participa además en el metabolismo energético, por lo tanto, eso se va a traducir en insulinoresistencia. Ay, perdón. En general, casi todos los enfermos renales son insulinoresistentes y a mayor hiperinsulinemia se ha visto que
también hay una mayor progresión del daño renal. Ya cambia la farmacocinética de ciertos medicamentos y deben tener un ajuste. Entonces, la enfermedad renal crónica se instala y progresa. ¿Y qué hablamos nosotros de progresión de enfermedad renal? Tal como dice aquí, es una pérdida progresiva en el tiempo de la función renal mayor a la pérdida fisiológica. Nosotros, todos los seres humanos, a partir de los 40 años, perdemos 1 ml minuto por año. Es decir, si yo hoy día, yo a los 40 años tenía una velocidad de filtración glomerular de 100, a los 42 años voy a tener 98 ml minutos. Eso es la progresión. Tal como aparecen estos riñones, se van perdiendo las unidades funcionales y las otras unidades que van quedando van haciendo el trabajo extra para poder mantener la filtración glomerular. Y eso es a costa de una condición que en un principio es buena para mantener la velocidad de filtración global, pero a largo plazo va dañando las estructuras. Y si ustedes se fijan aquí, estas fábricas, entre comillas, echan poco humo, pero en la hiperfiltración echan mucho humo y van desapareciendo. Por lo tanto, las unidades estructurales que van quedando hacen un doble trabajo y además ocurre que a medida que se van muriendo estas células de unidades estructurales, van siendo reemplazadas por un tejido fibroso, que es esto que se ve aquí de color gris, y las que van quedando hacen más trabajo. Eso se llama glomerulosclerosis, nefroesclerosis o fibrosis tubulointersticial, son más bien sinónimos de que se va cicatrizando, que se va dañando, que no es funcional esa parte del riñón. Entonces nosotros cuando hablamos de progresión se identifican fisiopatológicamente dos mecanismos. El primero es esta hiperfiltración que yo les decía. Las células remanentes trabajan el doble, hiperfiltran. Para que eso ocurra debe aumentar la presión en este ovillo glomerular. Fíjense que aquí tenemos la arteriola aferente por donde entra la sangre. Aquí pasa por todos los túbulos, por todos los túbulos renales, ocurre la filtración acá a la cápsula, esta se llama la cápsula de Bowman, es donde llega la orina y luego sigue su camino hacia los uréteres, la uretra y la vejiga, y la sangre filtrada sale por la arteriola eferente. Cuando estos glómerulos tienen que trabajar más, tiene que aumentar la presión aquí dentro para que haya una mayor filtración. Y esto, como les decía, se asocia a hipertrofia. Y además, esta hipertrofia se asocia a proteinuria. Por lo tanto, los dos factores de progresión importantes es la hiperfiltración asociada a la hipertensión glomerular y la hipertrofia. Tenemos factores de riesgo de tener enfermedad renal, los que ya les nombré anteriormente. Aquí agregamos la edad avanzada, porque, como les decía, fisiológicamente nuestros riñones envejecen y dejan de filtrar, pero con estas personas de riesgo no necesariamente van a ser enfermedad renal crónica, sino que a esas personas se le agregan factores de instalación que inician el daño renal. Enfermedades autoinmunes como el lupus, infecciones sistémicas, infecciones urinarias a repetición, la litiasis, obstrucciones de las vías urinarias, uso de nefrotóxicos, hipertensión arterial, diabetes, son factores que inician el daño al riñón, el daño de glomérulo y van destruyendo estas células, estas unidades estructurales y las otras toman su trabajo. Cuando ya tenemos instalada la enfermedad renal, tenemos factores que hacen que esto progrese más rápido o menos rápido. La proteinuria, el mal control de la presión arterial, el mal control de la diabetes, fumar, dislipidemia, desarrollar anemia y no controlarla, enfermedades cardiovasculares y vivir con obesidad. Por lo tanto, tenemos personas en riesgo, estas personas con estos factores pueden iniciar la enfermedad renal, pero también hay factores que hacen que progrese más rápido que lo que debiese progresar. Por lo tanto, tenemos una injuria, un daño renal que va reduciendo la masa nefronal, produce hipertensión capilar y esta hipertensión, además de dañar, ¿verdad? La estructura, este daño de la estructura va a producir un aumento de permeabilidad a las macromoléculas, entre ellas las proteínas. Y este paso de proteínas por los glomérulos favorece este tejido cicatrizal
y entonces en consecuencia la proteinuria va a ir produciendo cada vez más factores de crecimiento y más cicatrización en nuestro tejido. Y eso es un poco la progresión. ¿Cómo nosotros evaluamos la función renal? Bueno, como les decía, el diagnóstico requiere al menos uno de estos dos criterios: evaluar que hay una reducción de la velocidad de filtración glomerular y o evaluar que hay un daño renal definido por cualquiera de estas condiciones. La más común que nosotros medimos y las guías clínicas nos llevan a utilizar son la albuminuria, la pérdida de proteínas en la orina. Y con eso entonces, con la velocidad de filtración glomerular, nosotros clasificamos la enfermedad renal en 5 etapas, más bien 6, porque en verdad la etapa 3 se divide en 3A y 3B, y en 3 categorías de pérdida de proteínas por la orina. Y con eso nosotros relacionamos entonces la reducción de la velocidad de filtración glomerular y la pérdida de proteínas, y podemos situar a la persona en riesgo, donde el verde es un riesgo bajo y tenemos que ir evaluando si la persona tiene enfermedad renal crónica o la desarrolla, y a medida que se va oscureciendo o poniendo más rojo, aumenta el riesgo de progresión de la enfermedad renal, progresión de la enfermedad cardiovascular y mortalidad. Y a medida que tengamos mayor proteinuria y o menor velocidad de filtración glomerular, se fijan que requiere interconsulta especialista, es decir, un equipo multidisciplinario que debiese tratar a estas personas. Lo primero entonces, como factor de diagnóstico o factor de progresión, es la proteinuria, ¿ya? Perder proteínas por la orina nos hace diagnosticar la enfermedad renal crónica y o nos hace que nos indique cuán rápido puede acelerar. Un examen de orina normal o solo con una hematuria aislada, no persistente, por supuesto que nos va a situar a la persona en un bajo riesgo de progresar a una enfermedad renal avanzada con requerimiento de terapia de sustitución renal. Pero si hay proteinuria, aumenta mucho más. Y mucho más aún si está proteinuria y hematuria simultáneamente. Proteinuria, microalbuminuria, albuminuria, no es lo mismo, pero nosotros lo nombramos como igual. De todas maneras, les voy a explicar la diferencia. Nosotros podemos medir la excreción de proteínas en la orina en 24 horas, y ahí les dejo los rangos de normalidad, o en una muestra aislada. Y en la muestra aislada, en un examen de orina que se mide en un frasco, podemos evaluar la relación de la albuminuria, creatininuria, miligramos de albúmina por gramos de creatinina excretada en la orina, o la proteinuria, creatininuria, que son los miligramos de proteína por los miligramos de creatinina. Y aquí tienen los puntos de corte y los valores esperados como normales o como anormales. ¿Por qué es importante medir la microalbuminuria propiamente tal? La microalbuminuria es más precoz, es un marcador precoz de nefropatía diabética, de progresión y predictor de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones cuando nosotros evaluamos la proteinuria, que podemos tener falsos positivos en personas deshidratadas, orinas muy concentradas, ahí es deshidratado, orinas muy alcalinas o con hematurias macroscópicas. Y cuidado también al interpretar proteinurias que pueden ser transitorias frente a cualquiera de estas condiciones: actividad física, fiebre, infecciones, convulsiones, insuficiencias cardíacas van a cursar con proteinurias transitorias. Por eso, un solo examen no es indicador de enfermedad renal, sino que necesitas al menos 2 exámenes durante los 3 meses para poder diagnosticarlo. Yo les decía que la albuminuria no es exactamente la proteinuria, pero en general uno lo habla como lo mismo, ¿ya? Lamentablemente, pero fíjense que en condiciones normales todas las personas eliminamos entre 40 a 80 miligramos de proteína al día por la orina. Eso es normal. Y de esa cantidad de proteínas, un poquitito nomás es albúmina, 10 a 15 miligramos. Por lo tanto, proteinuria es un macro y albuminuria es un micro. ¿Cuánto es lo normal de albuminuria si nosotros tomáramos la orina en 24 horas?
Pues bien, ¿no? Botar de 10 a 20 miligramos al día es más bien normal. Después hablamos de microalbuminuria, 30 a 300, y más de 300 es ya una macroalbuminuria. Por otro lado, la proteinuria, ya si lo medimos en 24 horas, son hasta 150 miligramos, se considera normal. Y sobre 150 miligramos de todas las proteínas donde está contenida la albúmina, lo consideramos proteinuria. Y una correlación a la orina de 24 horas es el RPC, relación proteína-creatinina. Entonces, cuando nosotros medimos el RPC, lo estamos correlacionando con la proteinuria de 24 horas. Y ahí tiene sus puntos de normalidad, o sea, hasta 200 y más de 200 ya hablamos que hay proteinuria. Por lo tanto, nosotros podemos clasificar proteinuria sin necesidad de tomar una orina en 24 horas con el RPC. ¿Cómo medimos la proteinuria? Tenemos dos formas. Una forma cualitativa, que es el dipstick, ya en una muestra aislada de orina, o sea, usted lleva una muestra aislada de orina, introducen este dipstick y va a marcar positivo cuando haya más de 300 miligramos. ¿Ya? Por lo tanto, es una buena herramienta como screening en población general o en población de riesgo, pero solo me dice positivo o negativo, y positivo de una cruz hacia arriba. Entonces, cuando marca una cruz, ya sabemos que hay más de 300 miligramos. ¿Cuánto? No sabemos. Por lo tanto, tenemos los métodos cuantitativos, que son, tenemos como gold standard la recolección de orina en 24 horas, que es bastante complejo en la práctica, ¿verdad? Por lo tanto, se recomienda una muestra aislada de orina. Y tenemos la relación proteína-creatinina o proteinuria-creatininuria, porque es en la orina, que se correlaciona con la proteinuria, como dice su nombre, o bien la relación albuminuria-creatininuria, que es el famoso RAC, que ese se correlaciona con valores menores de proteína, de proteinuria. Se los voy a explicar un poco más en detalle. ¿Cuándo RAC? ¿Cuándo RPC? Bueno, tenemos que pensar aquí que nosotros estamos evaluando personas con factores de riesgo, ¿ya? Todos los factores de riesgo que nosotros hablamos. Primero que todo, el examen de orina completo clásico, ¿ya? Ese examen de orina completo clásico va a ser evaluado con un dipstick, ¿ya? Una medición cualitativa. Si es que esa medición saliera positivo, que va a salir una cruz, dos cruces, tres cruces, yo ya sé que hay pérdida de proteínas. Lo que yo no sé es si es mucho, porque de 300 puede ser mucho más arriba, o no tanto. Por lo tanto, si tengo una persona con factores de riesgo y me sale positivo, significa que la proteinuria puede ser mayor a 300 y lo debo evaluar con una razón proteinuria creatininuria, un RPC, porque eso se relaciona con proteinuria. Pero si es negativo e igual tengo personas con factores de riesgo, no descarta que no tenga proteínas por la orina, porque acuérdense que el dipstick solo detecta sobre 300. Y ahí mido cuantitativamente el RAC, la razón albuminuria creatininuria, porque acuérdense que nosotros botamos menos albúmina que proteína. Por lo tanto, siempre que en una persona de riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica haya proteinuria o no haya proteinuria, debemos tomar RAC si es negativo o RPC si es positivo. La orina en 24 horas, si bien nos permite evaluar el clearance, también nos permite aplicar esta ecuación que se llama la ecuación de Maroni, que nos permite definir desde el punto de vista nutricional cuántas proteínas está comiendo la persona y ver si está adheriendo o no a la dieta hipoproteica. Por lo tanto, es una fórmula donde solamente tenemos que rellenar todos los valores que nos entrega la recolección de orina en 24 horas, el nitrógeno ureico, un factor, que es este, 0,031, el peso y la pérdida de proteínas en gramos. Y con eso obtenemos la ingesta proteica estimada para definir la adherencia. Ahora, además de la pérdida de proteínas, ¿verdad? Tenemos otras alteraciones que son
de características de la orina o de volumen. Ya vimos un poco la proteinuria, también podemos tener hematuria y tenemos dos condiciones que son el síndrome nefrítico, que es inflamatorio, y el síndrome nefrótico, que es una pérdida excesiva de proteínas por la orina. Ya el síndrome nefrótico se manifiesta en las etapas finales de la enfermedad renal crónica y puede ser un indicador de requerimiento de diálisis. Hay una proteinuria altísima asociado a dislipidemia, a hipoalbuminemia y a un edema importante, no así el síndrome nefrítico, que es más bien inflamatorio, se relaciona con edema, pero no tan importante, con reducción de la diuresis, ¿ya? Con proteinuria sí, pero no necesariamente nefrótico y con sangre en la orina. Cuando hablamos de disminución de la diuresis, tenemos estas tres condiciones: oliguria, anuria u oligoanuria, dependiendo de cuánta orina la persona, en cuanto está la reducción, ¿verdad? O poliuria. En general, la reducción de la diuresis no ocurre hasta etapas muy avanzadas de la enfermedad renal crónica o bien en diálisis principalmente. En general, una persona que no está en diálisis no es tan frecuente que reduzca su volumen de orina, a no ser que tenga alguna insuficiencia cardíaca, pero en general las personas mantienen su capacidad de orinar hasta muy avanzada la enfermedad renal crónica o en general cuando ya ingresan a diálisis. Y aquí tenemos las orinas con diferentes alteraciones. Estas son orinas con hematuria versus una orina normal. Y lo importante aquí es poder identificar en un examen de orina cuál es la diferencia entre una orina que viene del riñón o una orina que viene de la vía urinaria. Ya hay distintos componentes en relación al color: oscuro o rojo, rojo sangre, si es pura sangre o un poquito de sangre, si duele o no duele, si hay coágulos o no hay coágulos. Pero si nosotros miráramos el examen de orina, veríamos que si viene del glomérulo va a tener cilindros hemáticos y va a tener glóbulos rojos dismórficos. No así si es hematuria urológica, porque va a tener glóbulos rojos indemnes. Y así observamos nosotros una orina con proteinuria. Proteinuria, primer componente de diagnóstico de enfermedad renal crónica y de progresión. Y por otro lado, lo otro que nosotros evaluamos es la velocidad de filtración glomerular. Y tal como dice su nombre, es cuánta sangre filtran los glomérulos por una unidad de tiempo, que es minutos. Lo normal es que en un hombre aproximadamente sean 130 ml minuto y en mujeres va aproximadamente 120 ml minuto. Pero ojo, no olviden que a partir de los 40 años lo normal es que la caída sea de 1 ml minuto por año. Por lo tanto, personas mayores, 80, 85 años, puede que erróneamente estemos diagnosticándolas de enfermedad renal crónica cuando en verdad es simplemente una reducción funcional propia de la edad. Pero sí tenemos problemas y aumenta más rápido con la hipertensión. Fíjense que cuando hay una hipertensión descontrolada podemos tener una pérdida de 4 a 8 ml minuto y con diabetes descompensada 1 ml minuto por mes. Así de grave es tener enfermedad renal crónica instalada y mantener descompensada la presión y o la diabetes. O sea, la acelera muchísimo. La velocidad de filtración glomerular la medimos con la creatinina, tal como muestra este gráfico, y es directamente proporcional el aumento de la creatinina sérica con la reducción de la velocidad de filtración glomerular. O sea, a más creatinina, más o menor velocidad de filtración glomerular. Y tenemos varias formas de medir la velocidad de filtración glomerular utilizando la creatinina. El clearance es uno, necesitamos recolectar orina en 24 horas. La fórmula del MDRD, que hay de 4 y de 6 variables, la más utilizada es la de 4 variables, tiene una muy buena correlación con el clearance de creatinina. Otra fórmula es de seca de EPI, que es más bien nueva y que pareciera ser que es mejor
que la MDRD en personas con enfermedad renal inicial, o sea, con velocidad de filtración glomerular mayor a 60, pareciera ser que la seca de EPI es más específica que la MDRD. No obstante, tiene una limitación que es que requiere que la medición de la creatinina esté estandarizada y eso no es en todas partes. No está estandarizado tan globalmente. Y la otra fórmula es de Cockcroft, que realmente ya no se utiliza tanto, porque pareciera ser que la sobreestima la velocidad de filtración glomerular. Por lo tanto, no olvidemos que la creatinina viene de los músculos. Es una molécula que se produce a nivel muscular. Por lo tanto, todos estos factores van a alterar el valor de la creatinina independiente del valor de filtración glomerular. Mucha o poca masa muscular, el uso de ciertos fármacos, dietas donde comamos mucha o poca proteína y la función hepática. La creatinina se fabrica en el hígado. Por lo tanto, las personas con daño hepático puede que reduzcan su y valor de creatinina porque no lo está sintetizando el hígado. Por lo tanto, en todas estas condiciones que están aquí, no se recomienda usar la creatinina para estimar la velocidad de filtración glomerular y se recomienda cambiarlo por el clearance, que si bien se utiliza la creatinina, igual utilizamos una medición en 24 horas. Hace poco tiempo, aquí tenemos un ejemplo de uso inadecuado de la creatinina. Imagínense que les llega una mujer de 85 años, diabética, hipertensa, con obesidad y con dislipidemia y con un examen de creatinina de 1. Entendiendo que el valor normal va entre 0,6 y 1 en mujeres, nosotros podríamos decir, está bien, quedémonos tranquilos. Y podemos no cuidar la dieta, entregar fármacos nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroidales y dañamos su riñón. Pero si usamos la fórmula del MDRD que utiliza creatinina y la relaciona con otros valores, con la edad, con el sexo y si eres de raza afroamericana o no, en realidad esta mujer nos da una velocidad de filtración glomerular de 56 que la situaría en una etapa 3A. ¿Ya? Por lo tanto, ojo ahí con usar la creatinina por sí sola. Por otro lado, las personas con enfermedades crónicas tienen menos masa muscular o bien son sarcopénicos. Y si la creatinina es un compuesto que viene desde los músculos, ojo ahí porque podría obviamente estar invalidada por esta menor masa muscular. Ahora, si está elevada, ya independiente de lo que sea, ¿verdad? Evidentemente nos va a dar una baja filtración glomerular. Desde hace más o menos un par de años atrás y ahora este año que han salido las nuevas guías CADIGO, proponen utilizar una nueva molécula que se llama la cistatina C. Es fantástica porque es una molécula que circula libremente, ya su producción a nivel celular es constante, igual que la creatinina, no se une a proteína, se filtra libremente por el glomérulo, fantástico, y a diferencia de la creatinina, su concentración es independiente de los factores de la persona. Entonces parece ser espectacular, una buena molécula que nos permite identificar o calcular la velocidad de filtración glomerular. La National Kidney Foundation ya tiene una aplicación que ustedes pueden bajar a su celular para calcular la velocidad de filtración glomerular con cistatina. Va a ser muy útil utilizarla en personas mayores, en extremos de masa muscular, en personas con daño hepático, en personas con insuficiencia cardíaca. No obstante, todavía no está tan extendido porque es un método bastante costoso. Pero eventualmente, si es que pudiésemos mejorar esa limitación del costo, es un excelente marcador, mejor que la creatinina. Hasta ahora tenemos uso de creatinina con fórmulas MDRD o CKD-EPI, cuando tengamos la creatinina estandarizada, y correlacionarlo con el nivel de proteinuria o microalbuminuria. Por lo tanto, refuerzo aquí, ¿verdad?, cómo evaluamos la función renal. Otro componente que nosotros utilizamos bastante es el nitrógeno ureico, el VUN, ya nitrógeno ureico plasmático, o la urea, o nitrógeno ureico es lo mismo, ¿ya? El nitrógeno ureico, que son estos nitrógenos que están marcados aquí, es el nitrógeno presente en la molécula de urea.
Entonces, cuando ustedes miden uremia, están midiendo la molécula grande, y cuando miden el nitrógeno ureico plasmático, miden la molécula chica. Entonces, siempre la uremia debiese ser el doble más o menos del VUN. Es lo mismo, ¿ya? Al igual que la creatinina se excreta por el riñón y el aumento de ambas se observa en insuficiencia renal, por supuesto, se acumulan, y cuando estos dos están acumulados, nos indican que hay millones de otras toxinas. La urea y la creatinina por sí solas no son tóxicas, son indicadores. Al filtrar normalmente por el riñón nos indican que hay muchísimas otras toxinas en nuestro organismo que nos llevan a desarrollar este síndrome urémico como el estadio final de la enfermedad renal. Em, no es una molécula que nosotros utilicemos para diagnosticar enfermedad renal crónica, ¿ya? Sí nos puede ayudar desde el punto de vista nutricional para indicar y para indicarnos la ingesta proteica. Por ejemplo, yo tengo una persona que sé que está con una dieta hipoproteica, la evalúo con la fórmula y sé que está comiendo pocas proteínas e incluso así sigue subiendo su nitrógeno ureico, probablemente me quiere decir que necesito bajar las proteínas, o bien la otra opción que me quiere decir que estoy con pocas calorías producto del catabolismo. Entonces, el aumento del nitrógeno ureico en una persona con dieta hipoproteica también nos puede indicar que es momento de restringir más proteínas o fijarnos en que nos falta caloría. Pero sí o sí es un indicador de que hay retención de toxinas. Muchas otras además del nitrógeno, ¿verdad? Y de la urea. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de protección de la función renal, vamos a hablarlo desde una perspectiva nutricional. Cuando hablamos del daño funcional, es alteración de la velocidad de filtración glomerular, y daño estructural, la proteinuria. Tenemos distintas estrategias. Uno es mejorar la estructura de los túbulos, estos túbulos que se han inflamado, que se han dañado producto de esta nefroesclerosis, es utilizar la restricción de sodio, un control estricto de la glicemia y estos nuevos fármacos que son los inhibidores del SGLT2. Por otro lado, para bajar esta presión intraglomerular, que se acuerdan que era buena en un principio, pero después esta hipertensión favorecía la esclerosis, podemos contraer la arteriola aferente para que no entre tanta sangre y bajar la presión intraglomerular con dietas bajas en proteínas, con pérdida de peso, porque eso también mejora la sensibilidad a la insulina, y con los fármacos inhibidores del SGLT2. Para bajar la presión intraglomerular intrínsecamente, fíjense que además de la restricción de proteínas propiamente tal, tenemos la dieta más bien vegetariana, control de la acidosis metabólica y fármacos como los inhibidores del SGLT2 y el bloqueo del eje renina-angiotensina. Y para liberar la presión arterial, dilatando la arteriola eferente, tenemos distintas opciones, lo mismo, dieta baja en proteínas, rica en proteínas de origen vegetal y ciertos componentes específicos farmacológicos. Por lo tanto, desde el punto de, desde el punto de vista nutricional tenemos ciertas opciones como dieta hipoproteica, dieta con preferencia a proteína de origen vegetal, control estricto de la diabetes y control de la sal, así como dieta más bien vegetariana. Por lo tanto, a partir de esta alteración, de esta reducción de la velocidad de filtración glomerular, nosotros identificamos dos pacientes, dos tipos de pacientes: los que progresan rápido, que son de riesgo, ¿verdad? Porque ellos van a requerir una sustitución renal mucho antes que, que una persona que avance lento, ¿ya? Perdón, que este avanza rápido y este avanza lento. Hablamos de rápido, una persona que pierde 10 ml minuto por año, y una persona que avanza lento es una persona que pierde aproximadamente 12 ml minuto por año. Por lo tanto, finalmente, como un resumen, estos son los dos grandes valores que nosotros utilizamos para interpretar retención de toxinas y o filtración glomerular. La creatinina, que viene en la etapa predialítica, como les dije, vamos a utilizarla como un factor predictor de la función renal,
en etapa dialítica cambia su interpretación. Ya no nos indica cómo funciona el riñón, porque el riñón prácticamente no funciona, sino que cambia su interpretación a un marcador de masa muscular. O sea, cuando las personas están sin diálisis, nosotros esperamos que la creatinina, al igual que el nitrógeno ureico, estén en valores más bien bajos. Y en diálisis cambia la interpretación y cambia también los valores. En diálisis nosotros esperamos que estén en valores más bien altos. Más bien altos nos van a indicar, para el caso de la creatinina, que hay una mejor masa muscular y para el caso del nitrógeno ureico, que hay una mejor ingesta proteica. No obstante, tanto la creatinina muy alta y el nitrógeno ureico muy alto en diálisis, de todas maneras nos van a indicar que es muy probable que la diálisis no esté siendo eficiente. Y eso lo vamos a relacionar con distintas sintomatologías que tienen las personas que están más bien intoxicados. Pero lo importante aquí es que sin diálisis ambos deben estar más bien bajos y en diálisis nosotros esperamos que estén un poquitito más altos porque nos indican una mejor nutrición. Pero si están muy altos, nos indican más bien toxinas. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a ver las diferentes etiologías y cómo la podemos evaluar desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio. Espero que les haya servido esta primera parte, que estén muy, muy bien.